Después de finalizar este tema, podrá identificar las fuentes de luz principales, describir cómo controlan la luz los accesorios, describir cómo controlar la luz según su posición y relacionar la proporción de iluminación entre las tomas realizadas en clave baja y alta. El equipo responsable de la iluminación durante la filmación de películas está dirigido por un jefe de eléctricos o técnico principal de iluminación, que a su vez está subordinado al director de fotografía. El primer asistente del jefe de eléctricos ayuda al jefe realizando los pedidos de material de iluminación y supervisando el equipo mismo. Los eléctricos instalan, ponen en funcionamiento y realizan el mantenimiento del material de iluminación. Van a buscar los equipos de iluminación que solicita el jefe, los colocan en su sitio, ajustan la altura y esperan las órdenes del jefe para encenderlos o apagarlos. Si es necesario, colocan material difusor delante de la luz o ajustan el ancho del haz de luz abriendo o cerrando las viseras de los proyectores. Estos son los tipos principales de fuentes de luz que puede usar el equipo de iluminación para conseguir la atmósfera deseada en la escena. En primer lugar, aclararemos algunos de estos términos. Tungsteno, HMI y fluorescente hacen referencia a tipos de lámparas. Abierto y Fresnel hacen referencia a los tipos de reflectores que contienen las lámparas. Las luces PAR son muy eficaces porque usan reflectores parabólicos. Ahora haga clic en el nombre de las luces para obtener más información. Las luces de tungsteno abiertas son unidades halógenas de cuarzo que no tienen lente. Dan más luz, pero son más difíciles de controlar que las unidades con lente. Las luces de tungsteno abiertas se usan principalmente para rebotar la luz y difuminarla completamente. Los proyectores puntuales de luz de tungsteno Fresnel son luces incandescentes que contienen una lente Fresnel fija. La bombilla y el reflector semiesférico pueden alejarse de la lente Fresnel para estar en una posición puntual que crea un haz estrecho, o acercarse a la lente para estar en una posición abierta que ilumina una zona mayor. Estos proyectores puntuales tienen una potencia de entre 100 vatios y 20 kilovatios. Las luces de tungsteno PAR son luces incandescentes que contienen un reflector parabólico. Se suelen usar en grupos de entre 6 y 24 unidades, aunque también se pueden utilizar individualmente. Si se necesita un equilibrio de color para luz día, se usan luces HMI Fresnel pequeñas de entre 200 y 1200 vatios como luz directa interior o de rebote. Las luces HMI Fresnel de 12 a 18 kilovatios han sustituido a las luces de arco de carbón como luces de mayor uso. Las luces HMI PAR son una fuente de luz muy eficaz equilibradas para luz de día de 5600 grados Kelvin. Las luces HMI funcionan con temperaturas más bajas que las unidades de tungsteno de potencia similar. Son más cómodas para los actores. Las luces suaves son luces de reflectores abiertos que producen una luz suave con sombras graduales. La luz indirecta rebota contra las superficies blancas difusas. Son normalmente luces de tungsteno. Las luces Kino Flo son sistemas de iluminación fluorescente para los trabajos de producción de películas. Funcionan con balastos de alta frecuencia que eliminan los problemas de parpadeo. Son ligeras y fáciles de montar. El reflector elipsoidal de luz puntual proporciona un haz controlable que permite iluminar una escena desde lejos. Se usan con frecuencia en la iluminación de teatros. Antes de que se desarrollasen las luces HMI y cuando las películas eran poco sensibles, las luces de arco de carbón proporcionaban la gran cantidad de luz necesaria. Hoy en día, solo se usan si se necesita la calidad única de su luz. Por ejemplo, para simular una luz solar intensa. Una lámpara real es cualquier lámpara que se ha fotografiado realmente en la escena. Las luces subacuáticas y las luces musco son otros dos tipos de sistemas especiales de iluminación.
Los sistemas de iluminación subacuáticos son unidades herméticas a prueba de agua que contienen un dispositivo sensor y un mecanismo de corte por si se produce un fallo eléctrico. Además, el cristal que entra en contacto con el agua debe ser resistente al esfuerzo térmico. Las luces Musco consisten en baterías de reflectores HMI abiertos de alto rendimiento, montadas en brazos articulados sobre un camión. Se usan para iluminar áreas muy amplias. Hay muchos accesorios que el equipo de iluminación puede usar para controlar la luz de forma creativa. Haga clic en cada uno de ellos para obtener más información. El uso de material de difusión delante de la fuente de luz atenúa la emisión. Normalmente, cuanto más denso es el material, mayores son las propiedades de dispersión de la luz. El panel reflector se coloca para rebotar la luz donde sea necesario. El poliestireno prensado es un tipo de panel reflector. Las rejillas, normalmente de malla metálica, se pueden colocar entre la luz y el motivo para reducir la intensidad de la luz. Una sola rejilla reduce la luz medio punto de diafragma. Una doble reduce la luz un punto completo. Las viseras de las fuentes de luz controlan la forma de la luz. Se pueden usar para evitar sombras no deseadas o para crearlas donde se deseen. Proporcionan un mayor control cuando la unidad de iluminación está en la posición de haz abierto. Para crear diversas formas de sombras se utilizan banderas, puntos y pulmones de diferentes tamaños y formas. Los filtros de gelatina o geles se colocan delante de las luces para ajustar el color. Por ejemplo, el gel CTO naranja da calidez a las fuentes equilibradas para luz día. La clave para la iluminación del ambiente y los personajes está en el ángulo de la luz principal. Al cambiar la posición de esta luz se obtienen muchas opciones creativas. Lo habitual es colocarla a 30 o 45 grados al lado y por encima del objeto. Haga clic en cada variación de luz principal para ver la diferencia. La luz principal desde un ángulo bajo colocada debajo del mentón crea el aspecto misterioso de Frankenstein. O, si se usa una fuente de luz suave, se logra una apariencia muy bella y sensual. La luz principal lateral, a 90 grados, ilumina solo un lado del actor para crear un efecto duro y dramático. Se caracteriza por su calidad cortante. La luz lateral también puede ser suave y crear una atmósfera muy natural. La luz principal desde un ángulo alto o luz cenital puede ser lóbrega o sombría si el actor mira hacia abajo o espiritual si mira hacia arriba. En la iluminación principal lateral opuesta, o Rembrandt, la luz principal se dirige al lado opuesto de la nariz del actor, más allá del ojo más alejado. Esto hace que el resto de la cara quede en la penumbra. En la iluminación principal en el lateral de rostro, o amplia, la luz principal del lado de la cámara se dirige a un lado del rostro, dejando así la parte frontal del mismo en una penumbra parcial. La luz principal a contraluz puede parecer misteriosa, mística, romántica o amenazante. Si la luz principal se proyecta desde un ángulo alto y en dirección frontal, se crea una característica sombra de mariposa debajo de la nariz del actor. Este estilo reduce las arrugas, el doble mentón y las narices grandes al tiempo que destaca los pómulos. Es la iluminación fascinante típica de Hollywood. Si se cambia la posición del contraluz, también se consiguen diversas opciones creativas. Como se ha visto antes, el objetivo principal de cualquier iluminación a contraluz es establecer una separación entre el objeto principal y el fondo. Haga clic en cada posición para obtener más información. El contraluz verdadero
se coloca directamente detrás del actor, de modo que se produzca un borde de luz en la parte superior y en ambos lados de su cabeza. La iluminación de contorno se coloca detrás del actor y ligeramente a la izquierda o la derecha. Esto produce un borde estrecho de luz en un lado del rostro del actor. La iluminación de realce o kicker crea brillo en las mejillas al verse desde el ángulo de la cámara. A veces se usa en el lado más oscuro del rostro en lugar de utilizar luz de relleno. La iluminación de perfilado es básicamente como la de realce o kicker, pero se coloca lo suficientemente alejada para no crear brillos. La iluminación brillante procede principalmente de un lado y crea algo de brillo en el lado oscuro del rostro. No produce mucha sombra, ni crea altas luces o realce sobre ella. Los dos principales estilos de iluminación son iluminación en clave alta e iluminación en clave baja. La iluminación en clave alta crea una sensación general predominantemente luminosa, con muy pocas zonas oscuras o de sombras en la escena. Este tipo de iluminación se caracteriza por la intensa y uniforme luminosidad en el objeto y en el fondo, con altas luces luminosas. La iluminación en clave baja ofrece una mayor profundidad al utilizar tonos de altas luces y sombras que contrastan. Solo hay muy pocas zonas bien iluminadas y muchas sombras profundas. La proporción entre zona de sombra oscura y zona perfectamente iluminada crea el efecto de clave baja. A continuación se describen algunos modos creativos de controlar la luz en las películas. Haga clic en cada uno de ellos para obtener más información. La luz de ventana se puede crear con grandes áreas de luz difusa o luz rebotada en un panel de poliestireno prensado o de poliestireno expandido. La iluminación es suave, pero direccional, y está claramente justificada u originada por la luz procedente de una ventana. No hay ningún valor extremadamente luminoso ni oscuro. La iluminación principal a contraluz cruzada es una forma eficaz de iluminar a dos personas con dos luces en lugar de cuatro. Cada luz sirve para un doble fin, como luz principal a contraluz para un actor y como contraluz para el otro. Se puede usar una luz de relleno rebotada y amplia para ambos personajes. La iluminación tipo tablero de ajedrez dirige la luz al actor y al fondo para crear zonas claras y oscuras alternas. La iluminación tipo El Padrino usa luces cenitales suaves superiores. Este tipo de iluminación crea una profunda sombra en los ojos. Para crear un contraste luminoso en un objeto, se puede variar la proporción de la intensidad de la luz principal respecto a la luz de relleno. Esto se denomina proporción de la iluminación. La luz de relleno siempre representa el 1 en esta proporción. Por lo general, las proporciones de iluminación se aplican a zonas relativamente pequeñas, en especial a personas. Sin embargo, si desea que la iluminación sea uniforme, puede serle útil expresar el ambiente de la secuencia o la toma como una proporción de la iluminación. Una toma iluminada en clave baja tiene una mayor proporción de luz principal respecto a luz de relleno que una toma iluminada en clave alta. Por ejemplo, en una toma nocturna, el nivel de luz de relleno podría ser al menos 2 puntos más oscuro que el de la luz principal. Con una proporción superior, hay un mayor contraste en la iluminación. De forma similar, en una toma en clave alta, el nivel de la luz de relleno está mucho más próximo al nivel de la luz principal, lo que crea un contraste menos marcado. Para determinar la proporción de la iluminación, se realiza una lectura con un fotómetro desde el lado al que está dirigida la luz principal en el actor. La luz en el lado principal puede constar de la luz principal con alguna superposición de luz de relleno.
Esta lectura se compara con la de la luz de relleno sola. Por lo tanto, la proporción se expresa como luz principal más relleno respecto a luz de relleno. Si la luz de relleno no envuelve el lado de la luz principal, a la proporción se le denomina luz principal respecto a luz de relleno. Este gráfico es un ejemplo de la relación entre las proporciones de iluminación, los puntos de diafragma de la cámara y las lecturas de números T.